Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Hoy vamos a ver por qué Michael Burry ha vuelto a reaparecer tras más de 3 años sin dar declaraciones para advertir a los inversores de que hay una enorme burbuja en bolsa. Vamos a explicar las razones que ha dado por los que piensa que puede haber fuertes caídas, especialmente en el área más sobrevalorada del mercado, qué puede ocurrir con la bolsa durante los próximos meses, dónde está invirtiendo y apoyarnos con datos de si puede haber o no una burbuja como está afirmando Michael Burry. Hemos preparado esta presentación que os vamos a poner por aquí a continuación. Vamos a ver si realmente esta burbuja, qué puede pasar los próximos meses, dónde está invirtiendo Michael Burry, dado que no solo ha hecho apuestas bajistas, sino que ha comprado una serie de acciones muy interesantes. Ejemplos de acciones interesantes también para este entorno y también vamos a ver una acción de calidad que puede subir hasta un 70% según Kerrisdale Capital y que es una tesis de inversión bastante interesante. Finalmente, Michael Burry ha vuelto a reactivar su cuenta de Twitter para hacer estas declaraciones. Y de hecho aquí tenéis la traducción y dice, nosotros a veces vemos burbujas. Dice, a veces hay algo que se puede hacer al respecto. Y a veces la única jugada ganadora es no jugar a ese juego. Como decir, bueno, creo que puede seguir continuando subiendo, ponerse corto o apostar a la baja es muy peligroso y prefiero mantenerme simplemente al margen. Pero vamos a ver si realmente ha hecho esto. Vemos aquí lo muy seguido que es este inversor con su cuenta de Twitter porque acumula más de 14 millones de visualizaciones este mensaje que lanzó recientemente durante los últimos días. De hecho, Michael Burry ya sabéis que es famoso por ser uno de estos gestores que aparecía en la película de La Gran Apuesta y que tuvo ese acierto de predecir la crisis del año 2008, de beneficiarse enormemente económicamente de ello y él ha explicado que ve una situación similar en la actualidad. De hecho, aquí vemos algunas noticias en los medios donde afirman que tienen una apuesta bajista sobre Nvidia y Palantir por más de 1.100 millones de dólares. Hay que recordar que Michael Burry únicamente está invirtiendo su capital actualmente. Vamos a ver cómo ha organizado estas apuestas bajistas sobre estas dos compañías y sobre el resto de su cartera. De hecho, el día que se hizo pública esta noticia, Palantir perdió más de 42.000 millones de capitalización bursátil. De hecho, el CEO de Palantir, para que veamos la influencia de Michael Burry en los mercados, en una entrevista en la CNBC hizo unas declaraciones acerca de los inversores bajistas y demás, pero bueno, al fin y al cabo era sin nombrar a Michael Burry, pero se refería a él. Dice, están apostando a la baja en nosotros y en Nvidia. Lo que está sucediendo aquí es una manipulación de mercado, hablaba. Dice, redoblaremos nuestros esfuerzos para obtener mejores resultados. Este gráfico que publicaba el Wall Street Journal es muy interesante porque muestra esta sobrevaloración de la que habla Michael Burry en ciertas acciones del mercado, especialmente en Palantir, de cómo cotiza 80 veces ventas. Normalmente, por encima de 10, 20 veces ventas ya se podría considerar sobrevalorado. Vemos que compañías como Nvidia o Tesla están en esta clase de rango, pero Palantir claramente es una de las que más destaca al alza por disociarse del resto de componentes del Standard & Poor's 500. De hecho, en el último informe publicado por Michael Burry, que lo ha publicado antes de tiempo que te exige el regulador, y mucha gente afirma si puede con ello intentar influir en el precio de Palantir o de Nvidia para que, al hacerse público y saber el seguimiento que tiene, tratar de recuperar las pérdidas que estaba acumulando mediante opciones, que es como ha estructurado la operativa de esta apuesta bajista en Palantir y en Nvidia, porque desde que seguramente inició la operación hasta cuando publicó el tweet, Nvidia y Palantir habían subido con bastante fuerza y probablemente estaba perdiendo gran parte del dinero. A continuación vamos a ver esta serie de acciones en su cartera, que de momento tenemos aquí cubiertas, porque también son muy interesantes, pero lo que es llamativo es que la parte que está apostando en largo al mercado, que está alcista, es muy pequeña. Michael Burry se estima que tiene una fortuna personal de 500 a 1.000 millones y tan solo tiene posiciones largas por valor de 50 millones, más estas otras posiciones cortas estructuradas a través de derivados, que ahora vamos a ver exactamente cómo lo está haciendo, qué podemos aprender de ello también,
muy interesante y que lo podéis aplicar como inversores privados, y cuál es el riesgo que está asumiendo y cuánto dinero podría ganar y si eso se puede llegar a cumplir. De hecho, en otro tuit separado publicó, dice, estos son los gráficos que estás buscando, puedes seguir con tus asuntos. Publicó 3 gráficos muy interesantes acerca de este mensaje que envió sobre las burbujas. Él explica que puede que haya una burbuja por el gran nivel de inversión en data centers. De hecho, publicó este gráfico que es el CAPEX, que son las inversiones, respecto a el crecimiento del sector tecnológico. Podemos ver que la anterior burbuja de la que él hablaba, en el año 2000, este CAPEX llegó a alcanzar el 15% de crecimiento y ahora estamos en niveles similares quizás de sobreinversión. En aquella época fue la época de Internet, donde había que construir todas las redes de fibra óptica para poder interconectar los sistemas, y ahora la nueva infraestructura que hace falta pues son estos data centers que ya habréis visto noticias, en los cuales incluso afirman que están sosteniendo toda la economía americana y que el efecto sobre el PIB americano puede estimarse entre 1 y un 2%, que es casi el crecimiento que está teniendo Estados Unidos. El último trimestre se publicó un 3%, con lo cual casi un 60-70% de la economía americana está influenciada por esta enorme inversión en centros de datos, mientras que el resto de la economía probablemente esté ya en recesión o con un crecimiento bastante bajo. De hecho, podemos ver este otro gráfico que nos demuestra el nivel de inversiones respecto a otras burbujas. Aquí, por ejemplo, está el nivel de inversión de IBM durante los años 70, en la revolución del ordenador personal. Durante la burbuja de Internet, que es la barra roja que hemos comentado antes, vemos que es un nivel de inversiones de en torno al 13%. Y en el año 2026, para el año que viene, vemos que en Nvidia vamos a alcanzar niveles similares a los de otras burbujas. De hecho, aquí podemos ver que en la burbuja.com el 1% del total del PIB americano se correspondía con las inversiones de esta nueva tecnología. En los data centers actuales estamos en 1,2. La burbuja de los ferrocarriles a principios de, finales de siglo, principios del siglo XX, también fue descomunal y fue muchísimo más grande, provocó luego una recesión económica muy grande y que estuvo durante varias décadas para recuperarse la economía. En la actualidad, este 1% que está sobre el PIB americano es de inversión directa, pero eso luego genera un montón de ramificaciones y probablemente cada dólar de inversión genera 2, 3 o 4 dólares en subservicios y movimiento en general de la economía. Y en la burbuja.com pues se extendían estos cables por debajo de tierra para interconectar internet, y en la actualidad pues son estos data centers. Hay un factor muy importante que no ha citado de forma directa a Michael Burry, pero sí otros grandes inversores como David Einhorn, y que se les ha preguntado incluso a los directivos de OpenAI o ChatGPT para justificar este enorme nivel de inversiones. Aquí vemos que para el año 2026 se van a invertir entre las 4 grandes o 5 grandes compañías, los hiperscalers, que son aquí los que tenéis en la pantalla, como son, por ejemplo, Amazon, Meta, Google, más de 500 billones de dólares. Y en total, desde que empezó esta revolución de la inteligencia artificial, se van a haber invertido más de 1.000 millones de dólares, lo que sería $1 trillón en finanzas. De hecho, aquí vemos que David Einhorn, que se hizo famoso por predecir la caída de Lehman Brothers ya en 2007, ha emitido una carta a sus inversores recientemente, el 14 de octubre, para explicar esto. De hecho, hay un fragmento muy interesante que es este. Dice, de acuerdo a la consultora Bain & Company, que es bastante famosa, los ingresos por inteligencia artificial necesitarían alcanzar 2 trillones de dólares para el año 2030, en menos de 5 años, para que las inversiones actuales acumuladas de casi 1 trillón de dólares tengan una justificación y una rentabilidad adecuada para que no se hayan considerado inversiones perdidas. En la actualidad las empresas están ingresando 50 billones de dólares. Sería multiplicar en tan solo 5 años por 20 veces los ingresos
para alcanzar ese objetivo, asumiendo unos márgenes de beneficio del 20%, que serían 400 billones, menos los impuestos, pues supondría una tasa bastante interesante de retorno, si eso se llega a alcanzar. Pero dice a continuación, esta cifra de 2 trillones de dólares de ingresos generados a nivel mundial por IA, sería más del 100% de todo el gasto en publicidad que hay hoy en día a nivel mundial y de todo tipo de suscripciones y software basado en la nube. De hecho, de forma combinada, las 7 magníficas con sus otros negocios de publicidad, de software, de internet, de e-commerce, si sumamos a Amazon y demás, no llegan ni tan siquiera a toda esta facturación. Dice, alguna de las dos cosas tiene que suceder, o que aumenta enormemente los ingresos, o que por otro lado estas inversiones se frenan de una forma significativa. De hecho, hay otra parte de la carta que explica que por cada dólar que gasta el consumidor en ChatGPT vía suscripciones para poder usar estos servicios, que además ChatGPT pierde dinero sobre ese dólar de suscripción, él explica que eso genera 2 dólares en servicios de infraestructura de datacenters para Microsoft. Microsoft, a su vez, va a alquilar esa capacidad computacional de CoreWave, que es otra compañía. CoreWave va a gastar 2,40 dólares por cada dólar en comprar chips de Nvidia. Y al final, $1 de ingresos de pérdidas generan 8 dólares de movimiento en la economía. Por eso, muchos de los expertos hablan de que gran parte de la economía está sostenida por estas inversiones y sin esto, y tal y como están reportando muchas de estas compañías, pues podría estar siendo la imagen mucho más diferente. Hay otro factor muy interesante y es que las matemáticas de OpenAI pues no acaban de cuadrar. Hubo dos factores muy importantes. OpenAI está solicitando al gobierno de Estados Unidos que le proporcione garantías de préstamo, como está en pérdidas, para justificar esta expansión en infraestructura, como diciendo, vamos a estirar todo lo que podamos esta historia hasta más de $1 trillón en inversiones que tienen por compromisos. De hecho, es ya 1,4 trillones de dólares que tienen compromisos de alquiler de infraestructura OpenAI, y los acreedores o los inversores les cuesta mucho financiarlo y ya directamente está tratando de recurrir al gobierno en un sentimiento patriótico para que el gobierno, vendiéndole un poco el argumento de que no quedarse por detrás de China en la carrera de inteligencia artificial, pues que aunque no sea muy rentable le ayuden en este cometido. De hecho, esta misma semana apareció una conversación a 3 bandas muy interesante. Uno de ellos es Sam Altman, el fundador de OpenAI o ChatGPT. Este señor que está aquí es Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Y este es Bart, uno de los mayores inversores en OpenAI a través de vehículos de Venture Capital. En esta charla distendida, sin mayor interés, empezó a derivar en una situación muy tensa, muy tensa, y todo ha quedado grabado, cuando Brad, inversor de OpenAI, le preguntó a Sam Altman cómo una empresa que tenía 13.000 millones tan solo de... disculpad un segundito, que se ha salido aquí. Cómo una empresa que tenía tan solo 13.000 millones de dólares de ingresos, además generando pérdidas, cómo es que tiene compromisos por 1,4 billones de dólares o 1,4 trillones de dólares. Sam Altman no lo tomó muy bien y empezó a decir, bueno, pero vamos a tener más ingresos el año que viene. Pero claro, sigue siendo una cifra monstruosa de prácticamente 100 veces más que tus ingresos, esos compromisos. De hecho, aunque se alcancen 50 billones de facturación que se espera en OpenAI en los próximos 3 años y genere un beneficio del 20%, del 30%, genere 15 billones de beneficio, la cifra de 1.400 millones de compromisos de pago, esto es como una empresa retail que tuviera compromisos de alquiler a futuro, tuviera 100 veces los beneficios que se esperan de los próximos 100 años. Es a ese nivel de cifras que no le cuadran. Incluso los propios inversores de OpenAI, que se han beneficiado mucho, cuestionan este tipo de cosas. Y Sam Altman no se lo tomó bien porque seguramente sabe que no cuadran esos números
y le dijo, bueno, pues si estás descontento, te buscaré un comprador para tus acciones. Estoy seguro que mucha gente querría invertir en ChatGPT. Y esto pues soporta un poco este nivel de situación que hay en el mercado. De hecho, los usuarios de ChatGPT estaban creciendo bastante bien los últimos meses, pero vemos que se está empezando a estancar bastante el nivel de usuarios y el nivel de avance que están proporcionando los modelos después del famoso lanzamiento de ChatGPT 5, que iba a ser una revolución. Del 4 al 5 tampoco ha habido un gran avance significativo. De hecho, hay otro caso muy curioso que ha mencionado Michael Burry y otros inversores, que es este caso curioso del dinero que pasa de mano en mano y al final una compañía invierte 100 billones de dólares en otra, pero esos 100 billones de dólares vuelven otra vez a Nvidia o compañías relacionadas con la IA en forma de compra de chips. O una compañía decide invertir en otra para alquiler de infraestructura y esto le devuelve el dinero en base en compromisos de alquiler. De hecho, aquí esta gráfica tan complicada explica cómo Nvidia, por ejemplo, se comprometió, dado que tiene una capitalización de mercado enorme y para Nvidia 100 billones de dólares no es nada, pues se compromete a darle a OpenAI 100 billones de dólares. ¿Qué hace OpenAI con esto? Para seguir la rueda funcionando, puede garantizar estos compromisos de alquiler de infraestructura o centros de datos con otras compañías, incluyendo compañías como Oracle, que recientemente anunció compromisos, una enorme subida de los compromisos a 2027, pero que eso no significa que sean ingresos que se van a materializar y se podría en un momento llegar hasta cancelar, parte o totalmente. Pero eso le sirve a la compañía para subir muchísimo en bolsa. Como la compañía sube mucho en bolsa, emitir acciones es muy barato. Emitiendo pocas acciones, recaudas mucho dinero de los inversores. Y con ese dinero se lo das a compañías relacionadas con la IA. Bien para que luego acabe en Nvidia, bien para que luego acabe en ti en Oracle como alquiler de infraestructura de data centers. Y al final no solo es este factor que hablaba David Einhorn de que $1 que se genera en la economía de data centers luego genera otros $8, sino son estas estructuras circulares que cada vez que se anuncian de Nvidia va a invertir en o OpenAI en AMD o AMD ha realizado un acuerdo para el diseño de chips con OpenAI, acaban generando un efecto de riqueza, una subida enorme en bolsa, donde todo el mundo está incentivado a que la música siga sonando, porque los directivos quieren ganar sus stock options, los fundadores de las compañías quieren que su compañía valga más. Con un precio de acción más alto pueden emitir más acciones para realizar esta clase de acuerdos y es todo un sistema que se va retroalimentando, pero no es un entorno sano o que se suele ver habitualmente en los mercados. De hecho, Michael Burry, en esta serie de mensajes que lanzó a la comunidad inversora, citó uno de los libros acerca de burbujas y de sobreinversiones y de lo mismo que está pasando en la actualidad, el capital cycle, el ciclo de capital, como en la burbuja.com sucedió lo mismo que sucedió en la actualidad. Para beneficiarse de esta posible bajada que él estima, no ha apostado en contra de los mercados, en general del SP500, sino de dos acciones que hemos visto antes, Nvidia y Palantir. Y es una metodología que ha seguido Michael Burry a lo largo de toda su carrera, buscar lo que se llaman apuestas asimétricas, en el sentido de que si le sale mal no pierde mucho dinero y si le sale bien gana mucho, como en el año 2008 cuando apostó contra la subprime. Lo que compró son estos instrumentos, estos seguros de deuda que le exigían el pago de 50 millones al año por esas primas de seguro, pero que si el mercado inmobiliario colapsaba, pues acabaría ganando cerca de más de 1.300 millones de dólares, como acabó ganando en ese momento. Entonces, la forma en la que lo ha hecho actualmente con opciones put es muy similar, porque tú en una opción put pagas la prima, es parecido, similar a un mecanismo de seguro, pero apostando a la baja. Entonces, esta prima no sabemos a qué fecha la ha comprado, pero si son, por ejemplo, primas anuales o semianuales a 6 meses, puede tener un coste similar, que vemos en el gráfico a continuación que os voy a mostrar. El valor nominal de esta apuesta baja en Palantir es de 900 millones de dólares, que esto es lo que aparece publicado en los medios y demás. Pero probablemente Michael Burry está desembolsando, no sabemos exactamente, pero de 30 a 50 millones. Pero aún así,
tiene que ser una parte muy significativa de su patrimonio y además tiene la dificultad de que tiene que suceder esa gran caída en 6 a 12 meses probablemente. De hecho, aquí os he traído, esto lo podéis encontrar en Yahoo Finance, las acciones de Palantir cotizan actualmente a $177. Y he puesto por curiosidad las opciones a 6 meses, a mayo de 2026, con strike de 150. Esto significaría que Michael Burry empezaría a ganar dinero si la acción baja por debajo de 150. ¿Cuánto le puede estar costando esto a Michael Burry? Las opciones con vencimiento, aquí vemos el contrato del 15 de mayo de 2026, con strike a 150, le pueden costar $15 por acción. O sea, casi un 8% del precio al que cotiza Palantir. Si la posición nominal publicada, que ese dato sí que lo sabemos, es de 900 millones, el 8% de esta cifra pues serán en torno a 72 millones, por el privilegio de apostar contra Palantir a 6 meses. Esto, al igual que aparece en la película de la gran apuesta, que le dice un inversor, pero Michael, estás loco, estamos pagando 50 millones al año, si la burbuja tarda en reventar 3 o 4 años, habremos perdido todo nuestro capital. Y esto es una situación bastante similar, porque aquella burbuja tardó en reventar 2 años, y Michael Burry fue pagando religiosamente sus primas. Aquí estas primas de opciones put sería lo mismo. Si pasan 6 meses y sigue apostando a la baja, tendría que volver a renovarlas, hasta que sintiera que hay una bajada muy grande. Eso sí, si Palantir bajara a $50, el valor intrínseco de estas opciones sería de 100 y habría pagado solo por ellas 15, con lo cual estaría multiplicando por 6 o 7 veces su dinero. Obviamente, si ha invertido entre 50 y 70 millones, pues estaríamos hablando de entre 300 a 500 millones de dólares, lo cual significaría prácticamente doblar su patrimonio, por lo menos con las cifras públicas que hay. Entonces, sí, es una apuesta tan grande, no está tan loco como para apostar a 6 meses todo su dinero, pero sí que el tiempo corre en contra suya. Por eso ha dicho de que podría haber o ve que puede empezar a bajar con fuerza. No lo ha dicho directamente, pero lo vamos a ver a partir de diciembre de este año 2025. De hecho, aquí en este mensaje de Twitter, él habla de que vamos a pasar de los traspiés al caos y que va a llegar en diciembre del 2025. Dice, permaneced atentos. También un poco relacionado con mensajes más comerciales. La pregunta es, ¿podría ser bueno que haya una burbuja tecnológica de vez en cuando en la economía, en la bolsa? La respuesta es que sí. Lo peligroso son las burbujas financieras porque no crean nada, no crean avance tecnológico, no es un aumento de productividad, la sociedad no avanza con ellas. Pero hay ciertos libros y ciertos autores que hablan de que para la sociedad en general, para los mercados, para el capitalismo, es bueno estas burbujas relacionadas con nuevos avances tecnológicos. Al igual que una compañía farmacéutica no invertiría una enorme cantidad de dinero para desarrollar un fármaco que la mayoría de ellos fallan y pierden toda su inversión, si luego no hubiera un posible gran beneficio al final del túnel. Con la inteligencia artificial, con Internet y demás, es muy difícil saber qué compañías van a ser las ganadoras. Probablemente sean aquellas que se beneficien de la tecnología, muchas de ellas aunque no la han desarrollado. Las compañías que digamos que inventaron el Internet o que proporcionaban los modems y los routers como Cisco Systems, empresas como AOL y empresas originales de Internet, la mayoría de ellas no se han beneficiado, han sido las empresas que lo han usado como tal, como Google, Amazon, Microsoft, etc. Entonces, es curioso este caso, pero si no hubiera ese beneficio, esa avaricia humana, ese gran dorado al final del túnel donde todo el mundo se quiere beneficiar, no habría esta clase de inversión. Y muchas veces para que haya un avance tecnológico hace falta una inversión casi irracional para justificar esto. Tanto la burbuja de Internet nos proporcionó hoy en día probablemente uno de los mayores avances tecnológicos, que es Internet, y sin esa euforia que hubo en bolsa de inversión, de captación de dinero, porque al final para hacer inversiones en empresas que están perdiendo dinero, tanto al principio de Internet como al principio de la IA, hace falta captar dinero de inversores. Nadie te da deuda porque
no estás generando beneficios. Entonces tienen que ser inversores privados que estén entusiasmados o acciones que suben mucho en bolsa, emiten acciones para financiar estas grandes inversiones. Y después todos como sociedad nos beneficiaremos, solo que en un futuro de la IA, lo que, al menos esto es mi opinión personal, creo que el capital será más valioso que el trabajo humano, porque gran parte de tareas repetitivas y demás serán realizadas de forma automática por la IA. Con lo cual es bueno que comencemos a ahorrar, a tratar de invertir y muchas de las compañías o la economía en general se beneficiará con más productividad, mejores márgenes de beneficio, más crecimiento y eso se reflejará en la economía. La inversión en ferrocarriles fue lo mismo. Sin esa gran inversión, esa ambición, esa visión de una tecnología que aparece, no se hubiera producido ese avance que de todos nos hemos beneficiado. O en los años 60, que hubo otra burbuja en los mercados por la aparición de los ordenadores personales y lo que es la computación en general. Burbujas como la del año 2008 o la del 29 son peligrosas porque no aportan en general nada a la sociedad, encima involucran mucha deuda y eso pues es mucho más difícil de digerir para la economía. De hecho, vamos a ver actualmente en qué acciones sí está confiando Michael Burry y le parecen una buena inversión de esta cartera de 3 acciones. La primera de ellas es SLM Corp, que es Sallie Mae. Sallie Mae es una de las principales compañías de préstamos estudiantiles. Es un sector con mucho viento de cola, porque cuanto más rico es un país, más va a querer estudiar la gente. Si además la gente se tiene que adaptar a la IA en un futuro, la universidad, la formación cada vez está más demandada. Y lo que hace la compañía es financiar estos préstamos estudiantiles para facilitar esto mismo. De hecho, es una de las compañías líderes en préstamos estudiantiles junto con Navient, en un mercado bastante consolidado, donde tienen una posición competitiva muy sólida, porque al final haber dado millones de préstamos les proporciona ese big data, esa información para saber cómo de rentable va a ser un préstamo y no meterse en líos. De hecho, vemos aquí que tienen una baja morosidad del 1,95% y un FICO medio, una calidad crediticia de las personas que piden estos préstamos bastante elevada. De hecho, vemos aquí la evolución desde el año 2021-22 hasta el 25, cómo la compañía ha ido creciendo de una forma bastante sólida. Durante los años 21-22 la compañía sufrió durante el año 20, aquí vemos la evolución del valor en libros por acción, que es muy importante para una empresa financiera, como es muy sólida y la tendencia es claramente alcista, salvo por estos años en particular, que fue la época Biden, donde básicamente se dijo que el gobierno no iba a perseguir, porque el gobierno también ofrece financiación estudiantil, y que la morosidad pasó a ser cero porque el gobierno dijo que para aliviar al consumidor y a los estudiantes pues no iba a exigir el repago de estos préstamos. Entonces, claro, la gente no acudía al sector privado como Sallie Mae para financiar estos préstamos, sino que iba más por soluciones públicas o con esas ventajas. Pero en el momento que esto se ha eliminado y hemos vuelto a la normalidad, la compañía ha vuelto a crecer. De hecho, los beneficios, aunque se vieron resentidos en 2021 y 2022, se espera que vuelvan a alcanzar nuevos máximos en los próximos 2 o 3 años y van a ser mucho más significativos que en el año 2018. Estamos hablando de una compañía que ha triplicado sus beneficios en apenas 6 años. Esto es una tasa de crecimiento de casi el 20% anual. La empresa aún así cree que las acciones están baratas porque está haciendo recompras muy grandes de acciones, como podemos ver, y pagando dividendos. Entonces, este es un factor clave en bolsa para que las acciones tengan un buen desempeño, y es que traten bien al accionista. Vía dividendo, recompra de acciones, a la vez que hace crecer el negocio, eso es lo que está haciendo Sallie Mae. Sin embargo, a diferencia de muchas de las acciones más famosas o de todo el SP500 que está cotizando a 24 veces beneficios, las acciones de Sallie Mae están solo a 7 veces beneficios. En un negocio que se ve que tiene futuro, siempre se va a necesitar soluciones de financiación, y más para educación, que es un sector en crecimiento, y cotiza con un descuento enorme sobre el mercado y está en mínimos históricos de la valoración de la propia compañía, que a veces ha llegado a cotizar a 18 veces beneficios o en otras caídas de mercado en el entorno a 10. Pero como la acción y el foco en estar en otros lugares, pues estas acciones han quedado un poco más olvidadas durante los últimos 2 o 3 años. La siguiente compañía en la que he invertido es Lululemon, que todos conoceréis, la compañía de material deportivo.
Y la que me parece más interesante es Molina Healthcare, porque representa casi el 43% de su cartera y la acaba de comprar nueva actualmente. Antes de ver por qué ha comprado Molina Healthcare, os recomendamos que os permanecéis atentos para la nueva formación que estamos preparando. Ya falta muy poco y va a ser la mejor vía para inversores privados, porque solo va a funcionar con poco capital si estáis invirtiendo con menos de 7 cifras, con unos resultados avalados y demostrados enormes de cómo funciona y de cómo se le puede ejecutar, tan solo si sois inversores privados, y de cómo os va a proporcionar ingresos o rentas y beneficios mucho más predecibles para eliminar gran parte del estrés de la volatilidad de la bolsa, especialmente ahora en un mercado sobrevalorado, y elevar significativamente vuestros rendimientos. Y es algo que jamás se ha hecho en español o en formaciones online, conozco la mayoría de ellas, y es algo que vais a tener en exclusiva solamente en Arte de Invertir. Molina Healthcare ha bajado mucho, desde $400 a 140, y ahora Michael Burry es donde está apostando. Vemos que esta compañía de seguros de salud no tiene un problema de demanda. Vemos aquí que los ingresos han pasado de 10.000 millones a 11.000 millones, sin embargo el margen ha pasado del 3 al 0,7, ha colapsado. ¿Por qué? Porque estas compañías tenían mucho negocio del famoso Medicaid americano, el programa público financiado a través de compañías privadas. Estas compañías ofrecieron unos precios antes de la inflación, pero como vino esta ola de inflación y le subieron los costes, ellos no han podido ajustar esas primas y estaban perdiendo mucho dinero sobre esas pólizas de seguro. El resto de seguros privados que pagan compañías está bien y siguen creciendo. Además, la salud es otra megatendencia de inversión actual porque hay un envejecimiento de la población muy grande en Estados Unidos y la demanda no va a parar de aumentar. Y además es algo que la gente necesita, haya o no haya crisis, acabe o no acabe esta burbuja tecnológica. Entonces, aquí podemos ver que la compañía habla de las presiones de coste que les han afectado y los continuos y altos niveles de utilización. Entonces, para solventar esto, la mayoría de proveedores, no solo Molina Healthcare, lo que le están diciendo al gobierno es: queremos subidas para el año que viene entre el 15 y el 20% del precio de lo que nos pagáis por proporcionar este servicio. De lo contrario, no lo proporcionaremos. Y con eso aliviarán gran parte de las pérdidas que tiene y poco a poco irán volviendo a los márgenes habituales. Estas compañías aseguradoras, que es muy bajo, es de un 3% apenas. Y al final es algo que acabará sucediendo porque de lo contrario no proporcionará el servicio porque nadie lo haría para perder dinero. Por eso aquí los analistas estiman que los beneficios se van a ir recuperando poco a poco el margen del 2,5 al 2,6. Yo creo que pueden ser muy conservadores porque vemos que es una compañía que siempre ha estado en torno al 4% de margen y que aún así los ingresos van a seguir creciendo. De hecho, si hay estas subidas de tarifas de la parte del negocio que tienen con el gobierno, el crecimiento podría ser incluso más alto y los beneficios mucho más altos de lo que son aquí, pero en 2 años alcanzar en torno a 18 o 20 dólares por acción, lo cual dejaría las acciones cotizando a solo 7 veces beneficios. Aún así, la compañía cree en el futuro. De hecho, este año 2025 acaba de hacer su mayor recompra de acciones de la historia por valor de 1.500 millones de dólares. Esto es más que el beneficio que ha generado. Por eso, la compañía, si viera que eso no va a suceder, que no va a reconducir el barco, yo creo que no estaría haciendo esas recompras de acciones tan grandes. Y es porque cree en el futuro de la compañía y puede ser uno de los factores que ha ayudado a Michael Burry a invertir en esta compañía. Y aquí podemos ver cómo esta empresa, que a veces ha llegado a cotizar a 22 veces beneficios, que de media está a 15, está actualmente a 11 veces beneficios. Pero si ganase en torno a 18 o 20 dólares, pues estaría en una valoración de 8 o 7 veces beneficios, que sería la mitad de lo que suele estar cotizando habitualmente. Y tiene sentido que una compañía de salud predecible, con estos vientos de cola, un sector muy consolidado donde apenas 5 o 6 compañías controlan todo el mercado de Estados Unidos y es muy difícil competir contra ellas, donde tratan bien al accionista, donde son compañías que no tienen deuda, que están muy saneadas, como Molina Healthcare, pues que cotizan en una valoración más razonable. Y aún así seguiría siendo un descuento en un sector también muy predecible para crisis y demás, solo que ha tenido este problema puntual de la inflación y de ese desfase entre ingresos y costes. Y otra acción muy interesante que puede subir un 70% según Kerrisdale Capital. Recordad que hace poco estuvimos viendo la tesis de inversión en abril o mayo, si habéis seguido el canal, donde explicamos Seagate,
cuando este famoso inversor dijo que estando a $100 la acción podría doblarse. Y de hecho, más que se ha doblado, está ahora en $270 y se está beneficiando obviamente del gran consumo de memorias y de discos duros que está habiendo por parte de la IA. Recordad sobre todo que no son recomendaciones de compra y de venta, sobre todo queremos que aprendáis a invertir con casos reales, que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que tengamos de las compañías pues son subjetivas y no tienen por qué cumplirse. La compañía es Buzzi Unicem, una compañía cementera, que puede parecer un negocio aburrido o cíclico, pero es mucho mejor de lo que parece. De hecho, podemos ver aquí el gráfico como está en clara tendencia alcista y con una fuerza bastante grande. Y a pesar del gráfico, de que la compañía más que se ha doblado en los últimos años, vamos a ver que cotiza una valoración, según este hedge fund, pues muy baja. Este es un sector con muchos vientos de cola. Normalmente, un consejo que os doy como inversores si estáis empezando es decir, voy a buscar empresas del sector cementero, y además hoy en día con ChatGPT, ya que estamos hablando de la IA, es muy sencillo porque te puede sacar una lista muy rápido, y que vayáis a bolsa y comprobéis cómo están yendo, cómo están funcionando. Entonces aquí he puesto las 5 principales de Estados Unidos. Nosotros en Trubal invertimos en su día en CRH, que ha ido muy bien, pero Vulcan Materials es una compañía histórica, o Martin Marietta, son compañías que en algunos casos tienen más de 100 años de historia. Monash Cement también la vimos alguna vez en el canal. Todas están yendo muy bien, con rendimientos, podéis ver aquí, superiores al 100% durante los últimos 5 años. Entonces, cuando vemos que todo un sector está yendo bien, pues significa que algo bueno hay, tanto unos vientos de cola a nivel de macroeconomía como empresas con una cierta ventaja competitiva, porque al final el cemento no se puede transportar o es muy caro, tiene que estar producido localmente y transportado a las obras cercanas que haya. Esto crea monopolios locales y además es muy difícil que en la actualidad te den un permiso para construir nuevas plantas cementeras, con lo cual las empresas que ya están en el negocio gozan de una posición competitiva privilegiada. Y aunque se está importando cemento en Estados Unidos porque no dan abasto con la producción local, los productores locales que ya tienen fábricas ahí como Buzzi desde hace muchos años, que más del 50% de su negocio, aunque es una compañía italiana, es de Estados Unidos, pues están teniendo unos beneficios enormes. Además, en Estados Unidos hay un déficit de vivienda y de infraestructura muy grande y se va a invertir mucho los próximos años, tanto por parte del gobierno como por el mercado privado. Por este motivo, el precio del cemento, podéis ver aquí cómo ha evolucionado de $120 a $180. Es un mercado que traslada muy bien la inflación. Rara vez baja el precio del cemento en los últimos 50 o 70 años, y al final, si el precio del cemento sube y tus costes siguen siendo los mismos o suben menos, significa que estas compañías van a tener márgenes más altos, crecimiento a nivel de ventas, y se espera que crezcan a doble dígito, por encima del 10%, en un sector que cuando hay crisis económica sí que puede sufrir un poco, pero no tanto como compañías constructoras o sectores más cíclicos. De hecho, en este gráfico podemos ver la evolución del precio del cemento. En los años 80, que estuvo la economía débil, el precio del cemento se mantuvo, o durante la burbuja.com vemos que se mantuvo. Después de la enorme burbuja inmobiliaria tan solo bajó ligeramente, pero vemos que es un sector muy interesante por este precio tan estable y creciente del cemento a largo plazo. Aquí vemos en este gráfico cómo más del 50% del beneficio viene de Estados Unidos, y las compañías cementeras de Estados Unidos cotizan a múltiplos muy altos, de más de 20 veces o 25 veces beneficios. Sin embargo, Buzzi está cotizando tan solo 10 veces beneficios sin deuda, y estas otras compañías americanas tienen normalmente deuda. Y además la compañía está recomprando acciones, dando dividendos, ese buen trato al accionista que también es una clave para que las acciones tengan un buen desempeño en el mercado. Aquí podemos ver la evolución de ingresos de Buzzi, como no paran de subir, los márgenes se están expandiendo del 20% al 30% por este aumento de los precios, lo cual hace que el beneficio crezca más rápido incluso de lo que hacen las ventas, apoyando esas subidas en bolsa. Y ha pasado de ser una compañía de tener algo de deuda en 2015-2016 a no tener básicamente nada de deuda, estar muy saneada. Eso significa que el dinero que gane la compañía, es muy importante, va a fluir a los accionistas, no va a tener que ir a pagar intereses o devolver deuda. Y eso también es un punto positivo, no solo ver la valoración actual. De hecho, aquí se puede ver que la compañía todos los años está pagando estos dividendos y estas recompras de acciones. En este gráfico que elaboró Kerrisdale es muy interesante porque se ve la valoración por EV/EBITDA de las compañías americanas, cómo están de media a 12 veces EV/EBITDA. Sin embargo, Buzzi está a tan solo 6 veces, como podemos ver a continuación. Aquí vemos abajo a la derecha 6,8. Por eso él estima que ese es un descuento enorme, y si cotiza con un descuento del 42% y siendo activos
de más calidad, pues debería valer un 70 o un 80% más la compañía. Aquí podemos ver también como la media de compañías americanas cotiza a 20 veces beneficios. Una de las más baratas es Titan America, nosotros tenemos inversiones en ella. Está incluso más barata, aquí pone 14, pero está a 12, 11 veces beneficios. Pero sí que es verdad, y eso que acaba de salir en bolsa, es una compañía más pequeña, menos conocida, pero quitando esas, el mercado generalmente está cotizando a 20 veces porque ven esos vientos de cola que va a haber en el sector, la predictibilidad y la ventaja competitiva que tiene esta clase de negocios. Por eso, de ahí que piense que es según este hedge fund, una buena oportunidad de inversión. Antes de acabar, quiero recordaros que en bolsa es muy importante invertir con sentido común, de decir, bueno, puede que haya burbujas en ciertas áreas del mercado y es importante pensar si estamos especulando o invirtiendo y se puede ganar dinero de las dos formas, pero con empresas muy sobrevaloradas hay que saber también cuándo salir. Está bien surfear la ola, nadie sabe cuánto va a durar este ciclo de sobreinversión, que hasta el fundador de ChatGPT ha admitido que estamos en una burbuja de sobreinversión en el sector y en ese momento acciones que a lo mejor están más olvidadas ahora no van a bajar o van a bajar muy poco, pero acciones que eran muy populares, muy famosas, puede que tengan caídas muy grandes. Y en el siguiente ciclo económico, los perdedores del pasado probablemente sean los ganadores del futuro. Pero como inversores privados podéis generar carteras a vuestro gusto sin tener que participar a lo mejor de sectores en los que no os sintáis totalmente cómodos. Y al final, aunque hubiera estas recesiones, estas burbujas, la economía va a seguir avanzando y hay muchísimas compañías interesantes en el mercado en las cuales os podéis fijar para rentabilizar vuestros ahorros, hacer crecer vuestro capital y al final pues alcanzar vuestros objetivos financieros. Así que nada más. Pronto volveremos a hacer algún directo que también nos habéis comentado que os gustan y demás, el formato largo que podemos interactuar, ver compañías estamos pues bueno para tratar de crear el contenido que más os guste. Así que nada más, un saludo y buena inversión. Hasta luego.